Y vos sabés que el primer partido que me toca después yo salí de baja el 1 de noviembre del 82. Y el primer partido que voy, 5 de enero del 83, Eh, cancha de Boca. Tremendo. Si ya 5 había de sido enero. una guerra, se Eh, venía otra. No, Sí, creo que fue peor la noche esa de la Boca que sí, la de Malvinas, parecía ¿viste? lluvia. Y a la Boca vamos ya casi faltando 5 fechas. Y vamos una noche, día de semana, bastante desarmado. Para todo esto, el negro Thompson, que era nuestro líder, el capo, el que manejaba todo, estaba enfermo, estaba con un problema de lumbalgia, no se podía ni mover. Y bueno, fuimos desarmados. Sí. Nos fuimos algunos en tren, otros en colectivo, desarmados. Nos juntamos recién allá. Pero éramos pocos, éramos pocos. El que estaba segundo, el negro, que era el Topo Atardo, tenía una misión ahí, que era hablar con el comisario de la 24 para la seguridad, la salida, y qué sé yo, y el Topo no va. Recuerdo para el Topo también, un personaje histórico de la hinchada. Y no va. Cuando terminó el partido, nos hicieron una cama, la policía nos hizo una cama, nos mandó para el lado de Caminito, cuando nosotros queríamos salir para el lado de Patricio, o para el lado del Almirante Brown, nos encerró, nos mandó y cuando fuimos caminando, saliendo para el lado de Caminito, ahí al riachuelo, ya los teníamos atrás, ¿viste? Los teníamos Salieron atrás, mezclados salieron mezclados con nosotros, ya los teníamos atrás, ¿viste? Cuando desembocamos ahí a Caminito, a la vuelta de Rocha. y ya en la vuelta de Rocha, y se nos vinieron, y bueno, ahí nos paramos, hubo unos tiros, no te voy a negar, había un par de coches de nosotros que había muchachos ahí, bueno, hubo un tiroteo de los dos lados. Porque siempre vos sabés, tener un grupo de 100, 200 vagos y vos ya te conocés. Sí. Porque los que se paran, vos Sabés a qué conocés, tenés al lado. puede ser 500, pero los que se paran son 200, Claro, tal 250, ¿eh? cual, No se sí, paran no, los no se 500. paran todos. Entonces vos ya los conocés los que se paran. ¿Entendés? Aparte era otra convivencia. Nosotros parábamos en la estación de Quilmes y en esa Paraban época, ahí, mamá, bajar ahí sí, visitante, te da regalo. bueno, otro de los temas. Primero, nosotros íbamos a todo lado en tren, como se manejaban todas las barras, y no te olvides que nosotros estábamos en un lugar estratégico, Quilmes, y teníamos en La Plata a estudiantes y a gimnasia. Todos los fines de semana había uno que viajaba a La Plata, ¿entendés? De verdad. Alguna San Lorenzo, Cualquier equipo, sí, sí. cualquier equipo iba Se a La Plata, se intercalaban. intercalaban. Y nosotros, bueno, si jugábamos a visitante, bueno, llegábamos antes, lo buscábamos, nos Pará. encontrábamos, nos Entonces, encontramos en Constitución. era maldito Cuando, entonces. cuando Era un jugábamos de poco local, maldito. No, hemos tenido con Dice que gimnasia. no. no, éramos. Era Era lo que parte te de la dice, era diversión. lo que te dice Gustavo. Estábamos ubicados en un lugar estratégico. Sí, Hola gente de YouTube, un abrazo para todos los que están ahí. Hoy estamos en Quilmes, estamos con Huevo y Godo. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Quilmes, equipo que lo nombrás y directamente pensás en Enero Thompson, una barra La que barra siempre histórica, viene a la mesa, una charla sobre una barra. tal cual, siempre, siempre. Muchos recuerdos, muchos tablones caminados, ¿viste? Estamos justo sobre un Y acá escalón. estamos justamente en un pedazo de la cancha vieja de Quilmes, la tribunita vieja que se armó con los viejos tablones. Y bueno, un lugar que uno extraña, donde fueron nuestras raíces, ¿viste? Está bien, hoy tenemos nuestro estadio que está bárbaro, pero el viejo lugar Tenía lo nos quedó suyo. en el corazón y, ¿viste? Tenemos siempre esa nostalgia de Guido y Y Sarmiento, que ¿viste? no venía cualquiera. Y que no venía cualquiera. Ah, no venía cualquiera. No No, Guido y venía Sarmiento no cualquiera, ¿eh? venía nadie. La pensaban antes de venir. Totalmente. Siempre Ya fue así ya. arrancamos con los tapones al pecho. Sí. Sí. No, era lugar bravo. Mirá, en esas épocas, muchos vagos de la barra que mirarán la nota, después dirán, sí, es así. Íbamos a la tribuna, recorriendo las tribunas, ¿viste? La parte del lado visitante y pidiendo documentos. A ver, ¿de dónde sos? ¿De Ah, dónde sos? no. Sí. Tipo Claro, operativo. tipo operativo, ¿viste? ¿Viste? ¿Dónde vivís? Veíamos las caras raras que no era de Quilmes, ¿de dónde sos? ¿Viste? Porque no venían, no venían. Llegaba a decir Ah, Avellaneda, Wilde y ahí ya no claro, dudaba. no, ni decían nada. O mismo nosotros también, ¿no? Yendo de visitante a Chacarita, otros mirabas las calles, a ver, mirabas el nombre de una calle y no la dirección. La memorizaba. Claro, claro, acá, bueno, era recíproca la cosa, pero eran otras épocas, eran otras cosas, otros códigos. No, 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 no.
no Sí, había esas sobre todo diferencias eso. de ahora. Sobre todo los códigos. Se Sobre todo manejaban los otros códigos. códigos. Sí. Hoy, eh, Ponele. Vos fijate hoy, que ves partidos de la década del 70, 80 y no veías banderas en los alambrados, no veías el barrio fulanito, el barrio menganito, ¿entendés? El que era Claro. protagonista era el equipo, el club y la hinchada atrás, pero la hinchada era toda, Todos uno. no era el barrio de Luján, el barrio de bueno, es lo que Menganito. coincido, mirando las notas que haces Ah, vos, que se lo he visto, muchos de los vagos coincidimos en esto. El tema de los barrios, las banderas con los barrios, termina, terminan dirimiendo los ah. problemas de la calle en la tribuna. Y eso te espanta a la gente. Sí, te termino Y un poco sí, opacando, sí. te lo opaca, viste, lo que era el folclore de la hinchada, ¿entendés? Antes la hinchada era la hinchada de Quilmes nada más, Tocan a uno, tocan a todos. claro, nada más, no venía con la diferencia, yo soy del barrio de este, no, porque, viste, no. Tal vez eso se ha profundizado al no haber visitantes, viste, a estar siempre de local, viste, y esas cosas, y aparte un par de cosas más que se han mezclado que en nuestra época no había, viste. Hubo dos cosas fundamentales de nuestra época que cambiaron las barras. Una fue la droga y el otro fueron los políticos, ¿entendés? Porque en nuestra época, en los años 70 y todo eso, lo máximo que podíamos aspirar era una entrada, pero después Claro. nada más. ¿Viste? Hubo alguna lucha interna en el sentido de política del club, un presidente, una elección, pero después nada más. Pero después del 83, cuando volvió la democracia y hubo la apertura política, ahí entraron a tallar políticos, a buscar a los muchachos, a pintar plata, y todo eso fue desvirtuando y se fue haciendo una bola que hoy está ahí con disputas en las barras, porque todas las barras tienen interna, todas las barras tienen dos o tres sectores, todos quieren manotear el queso, ¿viste? Y dejan, pero muy atrás los valores de una hinchada, de la pasión de una hinchada, y terminan buscando una monedita, ¿viste? Gente que. Déjame llevarte. Sí. ¿Cuándo arrancaron a ir a la cancha ustedes? ¿En qué época? Y eh, yo en el 80, pues a mí me toca la Colima en el 82, ese año obviamente yo lo hice en Río Gallegos, y después a la salida arranqué otra vez en el 83, retomé. claro, él estuvo en Malvinas. Antes de Malvinas sí, venía con Sí, nosotros, pues ya venía con sí, 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 nosotros, sí. pero bueno, fue ¿Viste nuestro cuando representante, nuestro acá? representante en Malvinas, ¿no? Y vos sabés que el primer partido que me toca después yo salí de baja el 1 de noviembre del 82. Y el primer partido que voy, 5 de enero del 83, Eh, cancha de Boca. Tremendo. Si ya 5 había de sido enero. una guerra, se eh, venía otra. No, Sí, creo que fue peor la noche esa de la Boca que sí, la de Malvinas, parecía ¿viste? lluvia de granizo en la chapa. Tal cual, así, partido, ¿Qué qué se noche de acuerdan de esa mierda. noche? Porque la verdad que es una historia Ahora te la que la cuento. sabe mucha gente, Pero pero no, los actores principales está, son ustedes. está desvirtuada. Yo arranqué, ya te digo, a las canchas de fútbol, mi papá, futbolero viejo, me entró a llevar a los 6 7 años a las canchas De la cuna. de la cuna. Y mi viejo era bostero, me llevaba a ver a Boca en esas épocas, 6 7 años, yo, ¿viste? Pero ya vivía, ya palpaba todo lo que era el La cancha. folclore de las hinchadas, ¿viste? Sí, Y a los 12 años ya me largué solo, o sea, vivíamos en Capital, vinimos a vivir aquí a los 6 7 años. Y a los 12 más o menos arranqué en el año 72 a ir solo a la cancha. 75 ya la famosa campaña de Quilmes del 75, ya ahí ya no me estaba, perdí un partido y ya ahí estaba de ahí en creciendo. más ya me fui metiendo ahí con los muchachos y bueno, ¿Y, ahí. y cómo era el clima en la década del 70, más o menos? Y era un En las clima, y era canchas. un clima fervoroso, no te olvides que ahí también hubo un cambio, porque veníamos de los 70 60 dictadura, Total. ¿entendés? 73 se abre de nuevo la democracia, mucha ilusión, mucha pasión en el sentido de que iban a cambiar las cosas, pero bueno, después los resultados fueron diferentes, ¿viste? No fue lo que pensábamos, no fue lo que anhelábamos, y bueno, se terminó no quiero hablar de política, pero bueno, se terminó en cualquiera, en el 76 que volvimos a una dictadura, ¿viste?
Y se vivía con pasión. En esos 2 años se hicieron la amistad con Chicago, también por una relación política, con el peronismo, con los Muchas notas que voy sindicatos. haciendo me cuentan que la amistad era por militar y Claro, al coincidir. encontrarse, al militarse, mirá, fue así. Se sentaron en una mesa y hablaron, che, loco, nosotros vamos allá, nos cagan a palo. Venimos acá, nos cagan a palo. Siempre acá, y siempre estamos nosotros ahí, bueno. Vamos a hacer una juntada y ahí arrancó el tema de Chicago y Quilmes, que hoy sea como 40 años de amistad y más. No es más como antes, pero bueno, sigue estando el respeto y los códigos, ¿viste? Y Sí, bueno, que a veces se rompen. y que a veces se rompen, bueno, Está porque rota Por esa, las, esa, por las está nuevas rota esa por las generaciones. nuevas Por las está generaciones, nuevas rota, ¿no? No me generaciones. quiero atrever no, no, decir lo que es así, no pero tan rota, pero pregunto de bueno, los dos lados y me dicen son generacionales las amistades. sí, sí, hoy no tan rota, hoy, o sea, se respeta. Nosotros grandes lo respetamos. Por ahí viene un pibe de 16, 17 años que no le importa nada y no respeta. Pero, y bueno, nada. ¿Querés lo de la Boca? Lo de esa noche, cuando La trágica la noche. trágica noche. Nada, fue un partido, nosotros veníamos muy mal. No te olvidé que nosotros ese año se había jugado primero el Nacional y después el Metropolitano. Sí, En el Nacional nosotros jugamos la final con Ferro, que ya había empezado la guerra de Malvinas. Jugamos con Ferro, sale campeón Ferro, nosotros subcampeones, pero bueno, teníamos un buen equipo. Y después en el Metropolitano entramos a los tumbos y ya en las últimas fechas estábamos bastante comprometidos. Y a la Boca vamos ya casi faltando 5 fechas. Y vamos una noche, día de semana, bastante desarmado. Para todo esto, el negro Thompson, que era nuestro líder, el capo, el que manejaba todo, estaba enfermo, estaba con un problema de lumbalgia, no se podía ni mover. Y bueno, fuimos desarmados. sí. Nos fuimos algunos en tren, otros en colectivo, desarmados. Nos juntamos recién allá. Pero éramos pocos. El que estaba segundo, el negro, que era el Topo Atardo, tenía una misión ahí, que era hablar con el comisario de la 24 para la seguridad, la salida, y qué sé yo, y el Topo no va. Recuerdo para el Topo también, un personaje histórico de la hinchada. Y no va. Cuando terminó el partido, nos hicieron una cama, la policía nos hizo una cama, nos mandó para el lado de Caminito, cuando nosotros queríamos salir para el lado de Patricio o para el lado del Almirante Brown, nos encerró, nos mandó y cuando fuimos caminando, saliendo para el lado de Caminito, ahí al riachuelo, ya los teníamos atrás, ¿viste? Los teníamos Salieron atrás, mezclados salieron mezclados con nosotros, ya los teníamos atrás, ¿viste? Cuando desembocamos ahí a Caminito, a la vuelta de Rocha. y ya en la vuelta de Rocha, ahí se nos vinieron, y bueno, ahí nos paramos, hubo unos tiros, no te voy a negar, había un par de coches de nosotros que había muchachos ahí, bueno, hubo un tiroteo de los 2 lados. Y bueno, después no terminan corriendo, la mayoría, Murieron 2 personas ahí. y mueren 2 personas. Muere el de Boca, el hincha de Boca, que cae ahí sobre una boca de tormenta, y después uno de nosotros, un pibito de nosotros que sufría de asma, corre y del miedo se mete adentro de un tacho, un tanque Un va de tanque. eso de cosas, De se mete 200 ahí litros. y claro, y muere bonito, y muere ahogado, o sea, sin respiración, asmático. Y bueno, no nos tocaron, yo casi soy el último que me voy de ahí de la vuelta a Rocha, porque me alcanzan a pegar un piedrazo en el talón, medio que tartabillo, y los vagos se me fueron. Y nada, o sea, salí, así, tirando mano para atrás, ¿viste? Y me salvó un muchacho, un hombre grande, que era el gallego Tito, viejo de la barra, y me metió en la terminal de colectivo, no me acuerdo si era 64, y nos metimos ahí, bueno, y ahí zafamos. Y después quedamos todos, y justo se da que había un camión que estaba saliendo ahí para el lado de Patricio y todos los vagos, que éramos 50, 60, no éramos más, ¿eh? Sí. Subieron al camión y los tiró hasta Avellaneda y bueno, y ahí nos fuimos. Pero nos paramos, en el primer momento nos paramos, ¿viste? Pero bueno, pues la mayoría, ¿qué íbamos a hacer? ¿Vos ya habías vivido un hecho así violento Sí, que decís casi sí, pierdo la vida? Vos ya has sí. vivido la Sí. guerra, lamentablemente, pero vos en la cancha ya te había pasado. Eh, Anteriormente, el primer hecho de violencia que recuerdo grande, primero, bueno, año 72 en la cancha de Quilmes, pibe, veo la gran batalla campal entre Chicago y Quilmes,
una batalla campal ahí que ¿Había después. mucha gente de Chicago ese día? Sí, había venido mucha barra. No, venía a Chicago, venía a Chicago. Vos hay anécdotas de la década del 60 con el Loco Golato, también otro histórico de la barra junto al Negro Thompson, que cuenta, ¿no? De esa época, de los 60, el Loco Golato con un gorrito de Chicago, una ciambreta, al camión de Chicago del Matarife, los guiaba y los llevó a una, a una barrera que estaba cerrada y ahí los mataron, estaban esperando. Una encerrona. Bueno, y aquella vez que yo veo la primera Gresca Grande en el 72, la hinchada de Chicago se le vino a la hinchada de Quilmes a la tribuna, se le vino a la tribuna de Guido. La hinchada de Quilmes medio que se va para atrás y después estaban las urnas de madera que se ponían las entradas, eran unas urnas de madera grandotas, se tiraban los tickets y con esas cosas le entraron a tirar y después lo corrieron de nuevo y se armó, los corrieron hasta el otro lado. Época, Bueno, gases. época en la que no había división de No, no tribuna. había, No, no había rejas, no había nada. Igual que a Temperley también, ese 73, en el 73 fue eso. Claro, en el 73 arranca el campeonato Quilmes Chicago. Yo voy a la cancha, ya te digo, tenía 13 años, y te digo, bueno, iba a esperar el descontrol, el quilombo. Y ahí es cuando veo que estaban todos juntos y se habían hecho las paces y dan una vuelta olímpica con una bandera argentina. Digo, ¿qué pasó? Que bueno, habían hecho la amistad. A Temperley no, Temperley lo veo entrar en ese año. Es más, te cuento, entraban por abajo de la tribuna de Quilmes y la piña va, piña viene, se juntan los de Temperley en la tribuna lateral. Termina el primer tiempo, Temperley ataca para el otro lado, sería para el lado de Garay, Solís ahí, y la hinchada de Tampa le quiere ir a copar la tribuna de atrás, que en esa época nosotros íbamos a las dos cabeceras, ¿me entendés? Pasábamos por Claro. abajo y íbamos a las dos cabeceras. Quiere copar a esa tribuna y de este lado, porque se podía pasar por el lado de la platea, va la hinchada de Quilmes y ahí se armó también, que hay una foto en el gráfico, que está otro líder famoso de la hinchada de Quilmes, que fue Pinky, que también fue un muchacho, un flaco de bigote, que fue un capo junto al Negro Thompson, con un tablón tirándole a la del Temple y el de Temple con una 22 queriéndole tirar y no le salen los tigres. Año 73. Bueno, también hecho violento también. Si te está gustando el video, dale like a este video para que YouTube lo recomiende y suscríbete. Se vivía así, ¿viste? Porque hablan de violencia, pero violencia había antes. ¿Qué pasa? No era tan expuesto, nos encontrábamos a las 10 cuadras, 15 cuadras y ahí nos dábamos. Eh, y el primer hecho de violencia que la padezco y casi la pasamos muy mal, fue en el 75, el último partido del 75 contra Sarmiento de Junín en Junín. Quilmes ya campeón, ya hacía 5 fechas que había ascendido. Vamos a Junín, que en ese campeonato Sarmiento fue el que nos hizo la contra. Sarmiento y Tigre eran los que venían segundo y tercero. En la primera rueda viene un grupito de Sarmiento acá a Quilmes, a la vieja cancha, 20, 30 y cobran para que tenga y para que guarden. Bueno, nos habían jurado los chacareros. Vamos allá, vamos a Junín y no éramos muchos, un micro nada más. Yo ya estaba ahí metido en la barra, ¿no? Y no éramos muchos, ya Quilmes había salido campeón, era el Claro. último partido del campeonato, ya habíamos festejado, ya habíamos hecho, ya habíamos llenado Todo. toda la cancha. Y estábamos en la tribuna, los verdugueábamos, porque veía que chacarero a cosechar las papas, le cantábamos, los verdugueábamos. esas Termina el, canciones bien picantes, ¿no? De esa Que época. te toca el orgullo. sí, termina viste la tribuna esa de Sarmiento gigante, esa de cemento, no, gigante. Termina el primer tiempo, ¿qué hacemos? Mayoría de los 50 bajamos y vamos al puestito de chorizo que estaba en la entrada, así en la punta, de donde estaba la puerta de entrada. Estábamos ahí y de repente se abren las puertas y entra toda la hinchada de Sarmiento de Junín. ¿Pero qué hacen? Encaran todo para la tribuna, ¿me entendés? Nos van a buscar a la tribuna Sí, y ya la no mayoría no estaba. estaba en la tribuna, ¿viste? Quedan un par de viejos ahí, los cagan a palo y se vienen. Cuando se vienen, ahí tuvimos que salir corriendo. Me acuerdo que yo corrí con el polaquito, le decíamos otro pibe que venía. Salimos y a la cuadra en un almacén de esos viejos, tiramos las bicicletas, agarramos 2 bicicletas y salimos que casi nos matan. Ahí sí que la vi jodida. Y después al negro se lo habían llevado en cana ese día. Y después del partido y qué sé yo, con el micro que habíamos ido nos empezó a levantar por la ruta.
Dos de Decía, a te iba tres. De a dos, encontrando. lo iba buscando y lo iba subiendo, ¿viste? ¿Quién falta? Bueno, así era, así era. ¿Cómo era el negro? ¿Y ponía respeto con su presencia Sí, sin hablar? sí. Porque muchos hablan de él, Sí. ¿viste? Pero yo quiero conocerlo un poco más, de la gente cercana. ¿Cómo? No, un tipo que ya, lo que decís vos, sin hablar, Respeto. imponía respeto. O ahí viene el negro Este, silencio, ¿no? Nos callamos todos. no sé si tan así, pero te respetaba y se hacía respetar. Sí, sí. Con él no jodía, ¿Era serio? no Sí, cualquier, era una persona seria, era no, o inteligente, sea, muy inteligente el negro era muy no inteligente. cualquiera tenía su ticket. O no sé, no a cualquiera le pasaba cabida. No, no, O no te daba la tenías que confianza. tener, por eso, tenías que tener tu buena trayectoria para que te den una entrada. En esa época, aparte no te daban 500 entradas como te dan ahora, ¿viste? ¿Y cómo se ganaba la entrada así? Y yendo siempre de visitante, estando al frente, aguantándotela, no corriendo. Y no sé cómo hacía, eh, pero sabían si y estaba, sabía, y él sabían si sabía. estaba o si habías estado o no habías Él estado. tomaba lista tipo un partido, no sé, Unión, y si no No, viniste, No no, sé si. te pero, echaban cara si no pero fuiste. sí, tal cual. No viniste el sábado, no Ah, viniste por eso a La tomaba Plata, lista. no viniste Sí, acá, vos. pero nos pasó en los 80, en los 90 con Cachi. Sí, Porque siempre vos sabés tener un grupo de 100, 200 vagos y vos ya te conocés. Sí. Porque los que se paran, vos Sabés a qué tenés al lado. puede ser 500, pero los que se paran son 200, claro, tal 250, ¿eh? cual, No se sí, paran no, los no se 500. paran todos. Entonces vos ya los conocés los que se paran. ¿Entendés? Aparte era otra convivencia. Nosotros parábamos en la estación de Quilmes y en esa Paraban época, ahí, mamá, bajar ahí de sí, visitante, te da regalo. bueno, otro de los temas. Primero, nosotros íbamos a todo lado en tren, como se manejaban todas las barras, y no te olvides que nosotros estábamos en un lugar estratégico, Quilmes, y teníamos en La Plata a estudiantes y a gimnasia. Todos los fines de semana había uno que viajaba a La Plata, ¿entendés? De verdad. Alguna San Lorenzo, Cualquier equipo, sí, sí, cualquier equipo se iba a La Plata, se intercalaban. intercalaban. Y nosotros, bueno, si jugábamos a visitante, bueno, llegábamos antes, lo buscábamos, Pará. nos Entonces, encontramos en Constitución. era maldito entonces. Cuando ¿O era un jugábamos en poco local, maldito? No, hemos tenido con Dice que gimnasia. no. no, éramos. Era Era lo que parte te de la dice, era lo diversión. que te dice Gustavo. Estábamos ubicados en un lugar Y estratégico. sí, O con sea, Pero pará, gimnasia cada 15 días era. tenía que ustedes pagar peaje. dicen estratégico, pero ¿es casualidad que paraban ahí o a propósito No, paraban? parábamos ahí. Primero fue la Colón, después fue el Oriente, que era la pizzería, Sí, que confitería, estaba justo enfrente, justo está ahí enfrente de la Pero estación. no una es que esquina. fue adrede, a eso voy. No, No, parábamos ahí siempre. Y la juntada para ir de visitante, la todo era salida se ahí. salía de ahí. ¿Y cómo Eh, era entonces? Acá venía cualquier equipo que movía gente. Usted allá en la previa allá bajaba mucha gente ahí. Y Era un es que quilombo no constante. venía. ¿Qué te hace una estación más o te bajo una No antes? venía, no venían, muy poco. A Boca lo corrimos. Bueno, a Boca bajaron ahí, entraron por la peatonal y en la cuadra le salimos y los corrimos. Ahí. Cuando venía un Eh, equipo grande, ustedes ya como querían ir a buscarlo más que a No, cualquiera. A River también, Arriba por también. Rivadavia, Y si no, en el 81. y si no íbamos a la salida, lo esperábamos en la salida, a las 2 cuadras de la salida. Otra de las cosas que teníamos, por ahí nos pasaban por al lado 500 con los gorritos de River o de Boca o de Racing, lo que sea, pero a esa gente no se la tocaba. ¿Entendés? Nosotros íbamos a buscar a Fue la los vagos barra. de la barra, Ahí va. nada más. Claro. ¿Entendés? Tenían ese Ese código. código. Nosotros nos peleábamos con los vagos de la barra. O le dábamos o nos daban, pero era vagos de la Pero barra. que normalmente en esa época se hacía eso, todas las barras. O sea, con la gente Sí, con la común gente común no le sí. pasaban cabida, ¿entendés? Hoy El problema también era con la pasaba barra. también. Si te das cuenta No, que si Sí, te das sí. cuenta en ciertos lugares que viene el papá con el nene y sabe que se equivocó, Sí, no, hasta no no. le decís nada. no sé si están así, ¿eh? No sé. Con el tema Porque que no lo hay que te decía él, visitantes. y Pero ¿por qué no hay visitantes? ¿Por qué no hay con el visitantes? escabio, droga, no sé si hay, ¿viste? Las nuevas generaciones Eh, no tienen código. No tienen código, son otra cosa. ¿Cómo Sí. arreglaban los temas? ¿Alguna interna? Cualquier problemita entre Y ustedes. hemos tenido internet, no, más vale, ¿Y cómo lo sí. arreglaban? Si no era charlando. Cuando al final era mano a mano, el que tenía el problema con el otro se agarraba mano a mano y chao. Y se acababa, ¿entendés? Ganó el otro, ganó ¿Al negro le este. gustaba que esté como en orden la casa? Siempre, siempre, siempre. Pero en lo posible fuera de la cancha. Siempre fuera de la cancha.
Adentro Para de que la el club no tribuna quede nada. perjudicado. No te digo que no ha pasado en la tribuna, pero No a los se, ojos de todos. normalmente se hacía fuera de la cancha. Se No, dirimían no, era las todo cuestiones. otro mundo, ya te digo. Es más, no usábamos camiseta, no usábamos, cuanto mucho algún gorrito, pero tampoco, No había. íbamos de mocasín a la cancha, ¿entendés? Para explicarte el nivel que se movía en esa en esas épocas. ¿Y vos cómo te fuiste metiendo en la tribuna? Cuando salgo, es por política, porque yo lo conozco a Gustavo en el 82, cuando salgo, en noviembre del 82. En diciembre me afilia al Partido Justicialista, y ahí nos fuimos Claro, relacionando. empezamos, porque Yo iba a la cancha, pero viste, a los se arrancaba una costados. nueva época, ¿no? Se Claro, había, después de Malvinas, otro aire. otro aire, vuelve la democracia, empieza la apertura política, digamos, y ya Sí. empezamos a laburar políticamente. Y nada, y lamentablemente después todo se tergiversó, como te dije, ya los políticos no se usaron, ¿entendés? A las barras no se usaron, de grupos de choque, de esto, de lo otro, y bueno, Bueno, pero vos fíjate que también en el 83 hay un cambio generacional, sí, también, porque ya con lo que pasa con el negro, oh, ya agarra otro la posta, que es Cachi, eh, que entra al ciclo de él claro. como Lo que pasa es referente que de la nosotros, barra. bueno, nosotros después de esa noche de Boca, que fue fatídica, pero fue fatídica para nosotros. ¿Por qué? Porque todos sabiendo que el negro Thompson no había estado esa noche en la Boca, no había estado, termina siendo perjudicado y pagando el precio de la fama. ¿Entendés? Porque ¿qué lo apuntan? Lo apuntan a él. Ya a las 11:30 de la noche en la 24 tenían el nombre del negro Thompson. El que lo apunta a Santiago Lancri, que fue uno de los testigos que fue en contra. Y Santiago Lancri sabía, lo conocía al negro, sabía. Aparte ya habíamos tenido otro temita con el Mundial del 82, o sea, unos meses antes, que, que se arma la barra mundialista en esa época, que es toda una idea de negro. Eso es otra de las cosas que quiero aclarar, que lo dijo Gravia y está bastante equivocado, ¿Qué dijo? que el negro Thompson, cuando vinculan, porque viste que hace unos meses atrás se vincularon las barras con el poder y qué sé yo, que dice que el negro Thompson era custodio de Casanero, que Casanero fue primero presidente de Quilmes, después fue intendente de acá de la ciudad de Quilmes. El mejor presidente y el mejor intendente, por más que digan lo que quieran. Eh, y lo vinculaban como que el negro era guardaespaldas, culata de Casanero, y jamás. El negro sí, podía tener una amistad, nada más, pero el negro era tachero, tenía su taxi, manejaba su taxi en la estación de Quilmes y Menos nada el más. culata de alguien. Menos culata de alguien, porque el negro jamás fue culata de nadie, ¿viste? La idea del mundialista, bueno, te termino de contar lo de la noche. Para nosotros fue una noche fatídica porque lo apuntan al negro Thompson. Y el negro Thompson todos lo sabíamos que no había ido, que estaba con No, un problema de estaba en lumbalgia, salud. no se podía mover, estaba retorcido en la casa. Y bueno, ¿qué pasó ahí? Ahí hubo uno de Quilmes, uno de los coches donde partieron algunos disparos también, y que ese muchacho en la 24 lo agarran por el tema del coche, lo agarran y bueno, lo apretan y le dicen, tenés que decir que fue el negro, al de Quilmes. Y el chabón no lo acusó al negro, que él lo había llevado. Mentira, mentira, pero lo hizo para zafar él, ¿viste? Así le habrá pagado después. Pero nada, la justicia después lo involucró el negro, se lo llevó, tuvo preso 2 años en Devoto. Y nosotros todos sabiendo que era inocente. Es Sí, más, yo creo que el juez de primera instancia le da la libertad. quisieron hacer eh, un ordenamiento de las barras con la Claro, condena con del el negro. negro. Claro, Un sí. antes y un después. Una Claro, condena ejemplar y agarraron a claro, cualquiera. claro, tal cual. Y lo agarran, no, lo agarran, Sí, no paga sé el si precio de la cualquiera. fama. No, digo cualquiera por el Sí, tema de sí, que no fue el involucrado real del Claro, problema. sí. no, 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 no. Terminó pagando, ya te digo, pagó el precio de la fama. Porque va preso porque era el famoso, era el más conocido de nosotros. Era Porque, muy conocido, ¿no? sí, muy conocido. Porque ella, no sé si fue antes o después, pero él había salido en una revista, hay Eso fue después recortes. cuando salió, ya le hicieron la nota en el gráfico. En el año 69 había estado en un programa que llamaba La Campana de Cristal. Era un tipo conocido. Es más, yo lo he visto firmar autógrafos, yendo a otras canchas, al interior. Tipo.
conocido. Y está la que te decía del mundialista, ¿qué pasa? Nosotros armamos la barra mundialista, que fue todo idea de él, La de España porque 82. la de España 82 también que tergiversaron, que la armaron los militares. No, 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 eso salió de nosotros, porque de él, o sea, sale de Del él, negro sale el negro Thompson. Thompson, una idea de él. ¿Qué les parece? Vamos a tirarla. Tenía llegada Don Julio, tenía llegada Don Julio, y bueno, lo hablan, lo arman. Está bien, se habla con la Coste, se habla con los milicos para hacer un laburo logístico, pero el tema lo arma él. Y va tirándole, le tiró cartas a todas las barras, mandó cartas a todas las barras, Invitación. invitación a juntarnos, se hacen reuniones. Y la hinchada de Boca en esa época, manejada por José Barrita, como El siempre, oficial, ¿eh? el oficial José Barrita. El oficial José Barrita. No, no, no quieren, ellos no, no, ellos son solos, bueno, listo. ¿Entendés? Y ahí quedó un poco de pica ahí, ¿viste? Pero se armó, le hizo mucha pata un Ladilla, un pibe de la barra Huracán en ese momento, que él después fue chofer de Maradona después. Eh, y se armó. Fuimos 3, 4 partidos todos juntos, todas las barras juntas, entre ellos la de Argentino Junior. Estaba el pelado, que tuvimos una discusión ahí en Mar del Plata. Pero había, ¿viste? Había un poco de recelo, ¿viste? Y sí. Pero con lo de Racing también, bueno. Pero estuvimos y se armó. Y no fuimos a España porque otra de las cosas que también dijo que No había llegaron a ir. no llegamos a ir Ah, porque justo viene la guerra de Malvinas y ¿qué pasó? De ahí de arriba, de AFA, el muchacho no lo vamos a mandar a España teniendo una guerra acá, la gente va a decir, ¿cómo mandan a España teniendo una guerra? Y bueno, no viajamos, ya habíamos sacado los pasaportes, todo mentira que había dicho también Panni, también dijo que los pasaportes, ya los habían hecho, ¿no? no, que los Supuestamente. militares nos habían hecho, mentira. Yo me acuerdo que le empeñé una cadenita a mi mamá para pagar el pasaporte, que salían caros. ¿Entendés? Y la mayoría no tenía tampoco los prontuarios, la mayoría no tenía prontuario. La mayoría de los muchachos de todas las barras no tenían un prontuario así como pueden tener ahora. Eran todos muchachos laburantes, ¿entendés? Los que iban a la barra, el 90% eran todos muchachos trabajadores, que se juntaban un sábado, un domingo para ir a la cancha Bueno, y hay muchas historias que la mayoría cuentan que tal llevaba el camión de reparto que laburaba para tal empresa. Eso demuestra que muchos en esa época laburaban, ¿no? todos, todos, ya te vuelvo a repetir, por lo menos, o sea, en nuestra parte, la mayoría de que conocíamos, que sabíamos, eran todos muchachos de los trabajadores, no había esa marginalidad que, viste, por ahí hoy hay un poco más. No, eran todos laburantes, todos, todos, Yo todos. cuántos años llevé en la camioneta del lavadero donde Nada, él laburaba, trabajaba llevaba los trapos. en lavadero industrial y llevaba los trapos ahí, bueno. Y éramos todos laburadores, nos juntábamos y bueno, en la cancha no. Como pasó en Inglaterra. En Inglaterra, cuando para acabar con los hooligans, cuando entraron a averiguar, a caminar, y sí veían que el contador, el bancario, y eran todos hooligans, Todo que eran todos laburante. laburantes, pero que en la cancha Se se transformaba. desinhibían, se transformaban, la pasión del fútbol, que uno es pasionario con el fútbol, bueno, ahí te transformás. Y la rivalidad con el otro, y del cantito pasás a la puteada, y la puteada a la salida, te vamos a buscar. Y bueno, es eso. Pero Escúchame, haber ido a Malvinas, ¿te cambió el carácter? Sí. ¿Te volvió más violento o más pensante a la hora de actuar en un No, quilombo? no, me cambió totalmente. Eh, porque vos en Malvinas, los primeros tiempos, los primeros días de bombardeo, decís, sí, te cagás porque no sabes dónde va a caer la pepa. Ya después te acostumbras a eso y decís, bueno, en algún momento me va a tocar. Entonces eso ya no lo pensás más. Te acostumbraste, yo estaba en el aeropuerto y te bombardeaban los aviones de día y tenías bombardeo naval todas las noches, todas las putas noches. Entonces, si en algún momento me va a tocar, ¿para qué voy a estar pendiente de eso si en algún momento va a tocar? Gracias a Dios no me tocó, pero, o sea, eso como que te saca algo de la cabeza, del subconsciente, y ya no le das pelota. Y a mí me cambió los primeros 5, 6 años, post Malvina, fueron terribles para mí. Por una cuestión de autoridad. Yo veía a la policía y el uniforme más que
a la persona. Veía el uniforme y me transformaba. Sí, me cambió el carácter muchísimo. Reaccionario, no medía las consecuencias. ¿Llegaste a ser más bardo posguerra en la cancha entonces o no? Sí, Sí. sí, 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 sí. Por eso mismo que te digo, no medís las consecuencias. Entonces, reaccionás y después, bueno, bancarse las consecuencias, ¿no? También, porque no es solamente reaccionar, después bancarte las consecuencias. Pero fue duro, la vuelta fue dura. Pero bueno, hay compañeros que desgraciadamente no pudieron bancar la posguerra. Uno la puede contar y mal o bien aprovechó o en algunas etapas desaprovechó la segunda oportunidad que te da el destino y el tema es superarse. Yo creo que pude superarme y no dejar la barra, pero sí superar esas actitudes y ya empezar a mirar las cosas desde otra óptica, ¿no? Y pensarlas más. Y digo, después de eso, ¿quisiste seguir siendo parte de la barra o como que ya te va igual? No, no, no. No, porque ya nosotros somos un grupo de amigos. No es que te juntás en la cancha. Nosotros nos Es juntamos toda, diario, toda la semana a cotidiano. tomar un café en la Claro, sede, total, total. juntar, che, ¿cómo andás? Estar, Por si, ahí no si éramos los alguno, 500, los 200, los 100, Sí, sí, la mesa pero chica. 20 la mesa chica, 20. hasta el día de hoy, hasta el Hasta día el de día de hoy, hoy seguimos manteniéndolo eso, ¿eh? nos seguimos juntando toda la semana en el club, juntarnos a comer, se puede 2 veces por mes, Sí, sí. estar al pendiente de cómo está el otro, si está bien, si Claro, claro, sí. necesita Los algo, darle muchachos una con alguna mano. enfermedad, tuvimos muchas pérdidas estos últimos años, ¿viste? Aparte del negro, se nos fue otro referente histórico que tuvimos, que fue Cachi López. Cachi, después de lo que le pasó al negro, de todo ese terrible garrón que se come, que sale, vuelve, que le pasa esto al negro también, ¿no? Que le dan la libertad, el juez de primera instancia le da la libertad, tuvo 40 testigos testificando que él no había estado en la cancha, y nada. Después, políticamente, otra cuestión política, viniendo de una cancha de Villa Dálmine, había un acto radical ahí en el 86, y que estaba hablando Morón, nosotros bajamos el micro, marcha peronista, va, puteada viene. El negro era más apolítico que todo, ¿viste? Él no se metía, se corrió un costadito, pero ahí se ve que la CIDE le sacó la foto y los muchachos radicales, con Leopoldo Moró a la cabeza, dicen, este no tiene que estar en cana, ¿qué pasa? No, está libre porque le dieron, no, que apelen, y bueno, se metió la política en el medio, le revocan la causa al negro, y termina. Es más, le avisan antes, mirá, negro, que te vamos a tener que meter preso de nuevo. Se va a Brasil, se va 6 meses a Brasil, pero el negro era Quilmes, su vida era Quilmes, no podía estar lejos de Quilmes. Y dice, bueno, entrego, me tengo que entregar, ¿qué me tengo que comer? 2, 3 años más en cana, me los comeré. Viene y se presenta, y bueno, estando preso, después le agarró un edema pulmonar y murió, ¿entendés? Pagando el precio de la fama, un hombre a los 48 años, una locura fue lo que vivimos nosotros. ¿Creés que fueron los primeros barras perseguidos políticamente? Y puede ser también. Sí, sí, A mí se me viene a la mente en- como sí, en- pero no viví esa época, no, pero no, negro, sí, sí, fue un perseguido. En ese momento fue perseguido, fue perseguido. Ya te vuelvo a reiterar 1000 veces. Pagó el precio de la fama, porque era la cara visible de nosotros. Nosotros en ese momento éramos importantes en el sentido de Quilmes, salimos campeones en el 78, ¿me entendés? Éramos importantes, nombrabas Sí, Quilmes. un club que tiene convocatoria, Era que arrastra convocatoria, mucha gente. llenábamos en gente, todas sí, las sí. canchas, ¿viste? En el año 75, cuando salimos campeones de primera vez, que fue cuando salió campeón River después de 18 años, venía River y venía Quilmes de segundo en recaudación, ¿me entendés? Rompíamos toda la cancha. La cancha vieja de Quilmes no venía nadie porque no entraba nadie, ¿entendés? Ya no, la llenaba Quilmes solo la cancha. Y bueno, el negro sí, fue un perseguido, digamos, y hasta el día de hoy, ¿viste? Porque ya te vuelvo a reiterar, que vienen diciendo que era guardaespaldas de Casanelo, que esto, que lo otro, y nada que ver. Te vuelvo a reiterar, el negro en un tacita, tachero que tenía, era busca, ¿no? Pero laburaba y laburaba. Y nada más, no es que se vinculaba con el poder para agarrar plata, o como puede ser ahora que se llenan de guita, que son todos,
organizaciones que facturan, que SRL. los trapitos, que los SRL son Sí. todos, que manejan los arbolitos, que oficinas en Nueva York y que, mira, tantas cosas. Bueno, no, nosotros no, en esa época nada que ver, ni pensábamos en eso, ni pensábamos. ¿Cómo era, huevo, las reuniones en un Huracán? Te cruzabas, imagino, con gente que te has peleado o que capaz que no había onda con ese Sí, equipo. totalmente, ¿no? Y me han Hicimos, contado que se han llegado a picar algunas sí, reuniones. sí, sí, tal cual, con Racing. Hubo dos etapas. Primero fue la de la barra, la barra mundialista, ¿no? Sí. Del 82, que ahí hubo varias reuniones y bueno, vamos, queremos ir a España, ¿viste? Se apaciguaba todo porque queríamos ir a España, veníamos siendo campeones del mundo y bueno, queríamos ir a España. Y ahí se bajaba un poco el cambio. Pero hubo varias, me acuerdo una en la cancha de Racing, en la cancha de Racing, en la cancha de River, un partido previo al Mundial, los amistosos, que nos juntamos todos en el Parque Sarmiento, y era 10 muchachos por barra, nada más, ¿viste? Y nosotros vamos con el negro, vamos como 10 y 15 más con los bombos, ¿entendés? Y lo agarra Roque de Chacarita cuando llegamos al Parque Sarmiento, ya éramos una banda. Che, negro, dice, pero quedamos que éramos 7 por barra y vos te trajiste toda la barra. Dice, pero ¿quién trae la música? Le dice el negro. Bueno, ese mismo partido, subiendo las escaleras, un vago de nosotros, el Monolín, no sé qué pasa ahí con Cacho Ciudadela y medio que se agarran ahí subiendo la tribuna. Y estaban esos roces, como te conté en Mar del Plata, también con los muchachos de Argentino Junior ahí ¿Qué pasó? Contala, contala, que lo van a ver los pibes. en el entretiempo, ahí, no, una discusión ahí también con el En un todo. argentino. Yendo a ver a Argentina. Ah, Fuimos la todos a Mar del selección. Plata, salimos todos de la sede de Huracán, Fueron al como 10 Minela. micros, eran todas las barras mezcladas. Ya en el camino nos habíamos agarrado con los de Racing, con Cenarello y qué sé yo. Y llegando allá, no sé cómo fue que estamos en el playón de que está atrás de la tribuna ahí en Mar del Plata, y ahí no sé qué pasó con lo de Argentino. Estaba el viejo este pelado, no me acuerdo el nombre, un muchacho pelado, grande ya, que discute y ahí. Otro muchacho de Argentina que conozco era Josué, muchacho grandote que laburaba en la Coca-Cola, porque nosotros tuvimos Una una, buena onda. una buena onda en un momento con Argentino. ¿Nunca se pelearon Sí, contra ellos? después sí, Sí. después. ¿En algún combate de cancha? Y tuvimos, me acuerdo en el 76 cuando subimos, que la primera, o sea, para mí era la primera vez que iba a la cancha de Argentino, Sí, la después vieja cancha. a la vieja cancha, que vamos una banda como 2 cuadras, ya te digo, en esa época caminando de tren, caminando por las calles, era una cosa Normal. alucinante, era alucinante. Y bueno, 2 cuadras de vagos, todos caminando, llegando a la cancha de Argentino, y acá rompemos todo lo que esto. Y se nos vienen ahí. Y todos paramos, que esto, que lo- y de repente vemos que viene una autobomba. ¿Viste? No sé qué de mierda salió y la autobomba todo colgado con un palo así. ¡Ah, mierda! Nos corrieron como 3, 4 cuadras, ¿viste? Después nos paramos, volvimos y tuvimos. Después en otra también se nos habían metido, habíamos ido poco, un día de semana. También se nos metieron en la tribuna, que ahí te digo, estaba este muchacho, el turco, que había estado con nosotros de vacaciones en Brasil. Y ahí, ¿qué pasa, loco? Mirá que, y bueno, así, tuvimos. ¿A ustedes les gustaba ir a buscar al rival en el entretiempo, hacer esas cositas o no? Y sí, ¿Les Sí, divertía? se señor. planteaba el partido, sí, ya te digo, en esa época no había reja, no Por había eso. reja, no había. Y había muchos equipos que preferían no hacer quilombo y había otros que vos sabías que Sí, iban a buscar mirá, te cuento una, siempre. te cuento otra también del 76, cancha de Chacarita, viernes a la noche, que en esa época se transmitía los partidos de los viernes a la noche por Canal 7. eh, vamos Chacarita, también, pocos, vamos pocos, una noche, un viernes, un día un frío terrible era. Eh, Vamos llegando a la cancha en tren, habremos ido 50, 60. Si a veces estábamos en la estación y bajaban de los colectivos. Uy, ahí vienen dos más. Vamos, ¿entendés? Porque no andábamos bien. Y bueno, llegamos a la cancha, llegamos caminando ahí por San Martín hasta la cancha. Y otra cosa, me acuerdo de la cancha de Argentino Juniors también. Caminamos como 200 cuadras de la estación hasta la La cancha. estación paternal hasta De allá. Paternal, sí. Y 15 cuadras más o 15 menos. cuadras, sí.
Bueno, acá en la cancha de Chacarita llegamos, y cuando llegamos, viste, llegamos a la lateral donde iba la visitante, y vemos la escaramuza, viste, vemos un pibe de nosotros que le estaban dando para que tenga y para que guarde, viste, y entramos o no entramos. Y bueno, vamos a entrar. Entramos. Nos armamos, después había llegado gente, había llegado un micro con el negro había traído un micro. Y no, nos armamos, nos juntamos. Hinchada de Chacarita de aquel lado, termina el primer tiempo, se apagan todas las luces. Dijimos, y estaban ellos abajo hablando, hablaban. Le ganamos 2-1 con gol de Paruso, el finado Paruso falleció hace poco. Se vienen, no se vienen. Nos habíamos armado toda una hilera así, de poner los escalones un poquito más para arriba, y aguantamos, se vienen, aguantamos. Me acuerdo estaba un muchacho que decíamos el chifle, que estaba con una bota de yeso y ¿Ya tenía su fama la cancha de Chacarita? sí, ya tenía su fama. Y estaba Roque, ¿no? Turi, estaba Turi, La Sí. Gata, bueno, tanto, yo me olvido ahora de tantos nombres. Y bueno, muchacho como es, con el bastón ahí, aguantamos, y no vinieron, amagaron y no vinieron, pero era normal, anteriormente habían venido, viste, ya te digo, era normal, bueno, en los bufés, estaban los bufés, con Vélez también, con Pistola, tuvimos ahí, que el negro también, ahí tuvimos, ¿Con Gámez? sí, con Game, tuvimos ahí una agarradita. Viene Vélez acá a Quilmes, eh, se pudre todo, los corremos por todos lados, qué sé yo, y a uno, un vago de ellos, en la corrida, se mete en una casa. ¿Qué pasa? En la casa vivía un perfecto. Uf, lo puso, lo mató al chabón, le metió un tiro y lo mató. ¿Qué va a hacer? Nosotros no teníamos nada que ver, ¿viste? Y ese muchacho que murió se ve que estaba siendo buscado, era montonero, creo, no sé, una cosa así. Y cuando vamos a Vélez, tenemos la osadía de meternos en el buffet de Vélez, ahí abajo, abajo de la platea. Sí, como se juntaba, podías pasar, ¿viste? ¿No? Estamos ahí todos abajo y de repente entran todos, y entre ellos pistola. Y, y lo encara el negro, ¿viste? Y ahí estamos todos con las botellas agarramos, y digo, acá se pudre todo. Y el negro habla, ¿viste? No, pará, nosotros nos matamos al muchacho. El muchacho se metió en una casa que vivía un perfecto y así, habló. Y está bien, está bien. Ahora váyanse, pero a la salida nos vemos. Pero bueno, códigos, ¿viste? Códigos. Era normal, ¿no? Me cuentan muchas historias que iban a cierta cancha de visitante y el visitante iba al buffet a ver si estaba todo bien o estaba todo mal. Sí, sí, Era sí. ir a medir, ¿no? En Chacarita también nos habíamos metido en el buffet, también, ahí salimos a las piñas, me acuerdo. Oh, con gimnasia también hemos tenido cada una. Con Almirante Brown acá, en la cancha Mira, vieja, cuando nos metimos en el segundo tiempo, también. de a dos colábamos Bueno, yo y tenía, nos tenía la pusimos famita alrededor de también. la salida. Claro. Cuando termina el partido, salimos atrás de ellos. Yo la vez pasada lo escuchaba a A Manopla, manopla. lo escuchaba a Manopla, lo veía en tu programa, y se olvidó la paliza que le dio Se olvidó Manuel. la paliza que ahí cayó tumbado ahí. Y era grandote manopla, había que voltearlo. Pero cayó, cobró. Y otro más que me acuerdo, se hacía un fifí ahí que estaba con una mina, cobró también. Sí, nos metíamos en la tribuna, Sí, yo tenía esa costumbre de meterme por arriba ahí, si había alguna banderita, ¿viste? ¿Vos cómo te fuiste metiendo en la barra? Porque por lo que me contáis, me imagino iba ahí de punta, iba siempre, Sí, 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 siempre. fui de punta. Y bueno, por eso me aceptaron, Te era pibe, seguí, seguí porque te saqué la ficha. era pibe, ¿viste? la que le hiciste lo de Morón, la tengo acá, Ah, la tengo bueno, acá, ¿Qué hiciste? la con de Morón. Morón, mi amigo Fita que falleció, pobre Fita. Piedrita. Un saludo para Cachabacha también, que Grande, gacho, un Un día fenómeno. entramos, Bueno, llegamos, muy amigo de Cachi. Buen tipo. Al final no te conté mucho de Cachi, pero Cachi después de enero fue un gran baluarte para la hinchada de ¿Lo Quilmes. aceptaron automáticamente como líder o no? Sí, 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 no, ya Cachi estaba, ¿viste? No, no sé qué Era, estaba, pero bueno, siempre, era, siempre cuando se muere el Cachi, líder, viste, como Cachi que venía ya de la década del 60, ya, ¿viste? Estando ahí con todos estos muchachos, igual que el negro, yo te hablo de los 70, pero el negro venía de los 60, 58, 60, ¿viste? Sí, no, Cachi fue aceptado enseguida, no, sí, todo bien, ¿no? Y manejó la barra hasta el 2000 más o menos, estuvo. Y en la Sí. época del negro,
El club les ayudaba con los chicos, ustedes se tenían que rebuscar. No, no, nos rebuscábamos, y ya te digo, lo máximo que podíamos aspirar, que no tienen 50 entradas, de visitante, ¿viste? Y después, ¿cómo llegan Después, ustedes? después nos manejábamos en tren, era otra época, ¿viste? Era otra época. ¿Tocó alguna vez algún dirigente que no sea pro barra, pro hinchada Sí, sí, costaba. y tenés El que mismo Casanero no, mucho, ¿viste? Nos costó. no le gustara acá los tickets? No, no le gustaba, era muy derecho el hombre, ¿viste? No, no. Después, bueno, vemos, dale. Pero si no, muchas veces hemos sacado la entrada, íbamos sacando la entrada, hermano, bueno. Teníamos que poner la moneda, la poníamos. ¿Cómo era? Bueno, me preguntaste cómo fui Sí. y fue así, metiéndome así, ¿viste? Ya después, en el 75, ya te digo, tenía 15 años yo, ¿no? Pero y Quilmes tenía una barra. ¿Y te dejaban entrar? ¿O querían que los chicos estén más alejados No, de los me grandes? echaban a patada en el culo a los pibes. Eran cerrados. Sí, Sí. era muy cerrado. Vos veías las fotos de antes y vos veías todo hombres, eran hombres los que iban a la barra. Los que estaban en No, los parámetros, pero de guacho, hombre, pararte en el paravalancha, ni en ni en pedo. ¿Sabes cómo te pedo. bajaban? Cuanto mucho te hacían desatar las banderas arriba, subirte a la alambrada y bajar la bandera. ¿Te acordás el primer día que te subiste para Sí, avalancha? 75 también ya. eh, Ya podías hacerlo, ya no, no es que te después de mandaste. una rueda y pico, ¿viste? Ya, ¿viste? Sí, primero fue en Flandria, me acuerdo, que me bajaron al toque. Ah, te bajaban al Sí, la toque. cancha que ganamos en Flandria. Y después ya, segunda rueda del 75, ya que estaba más vinculado, ya estaba con los muchachos de los bombos, y ahí me subí, no te digo al fierro principal, ponele, pero ya después me fui metiendo Oh, en los paravalanchas. te quería contar la de Morón. Ah, Entramos con los camiones la de a Morón, Sí. tenían las puertas laterales y este Fita nos decía, loco, y se nos gritaba, entreguen a huevo y se van todos, nadie los va a tocar, Ah, pero entreguen a huevo. te estaban buscando. Sí, tenía captura. Sí, tuvimos varias guerras. Bueno, la otra grandes reuniones que tuvimos fue en el 86, que se hizo un pacto de no agresión, que ahí nos cagaron lo de Racing, pero bueno, esa es otra historia. Se No, no había, es otra historia. sí, bueno, se había hecho un pacto de no agresión entre todas las hinchadas. Hablando de Racing, había pasado lo del Nero y había pasado lo de la bengala, Lo de lo Basile. de Basile. Y como se venía la mano brava, ¿Iban a ¿viste? las reuniones? Y lo de Morón, ahí fue donde yo me agarro con lo de Morón. Lo de Morón, en ese momento vienen con a Quilmes Morón en Quilmes, y viene Fita, vienen dos, tres muchachos, cachabacha, que yo, a hablar, ¿Acá en mirá, la sede? acá en la sede. Sí, no, abajo de la tribuna Ah, de la platea, no, no, en el partido. Y, y vienen a hablar, mire, tenemos pensado esto, por ustedes tienen al negro preso, a ver, por qué no hacemos una reunión, un pacto de no agresión, para que no haya más quilombo en las canchas, ¿entendés? Y a ver si podemos alivianar la cosa, ¿viste? A ustedes les va a beneficiar. Bueno, ahí arrancamos. Yo en ese momento los puteé, le dije de todo, ¿a qué vienen con esto? Porque quieren zafar hoy. Van a cobrar igual. Después terminamos presos, fueron presos ellos y fui preso yo. Con los de Morones estuve adentro de un ¿En calabozo. la misma Sí, celda? en la misma No. celda, por eso ¿viste? Éramos 5 o 6 de Quilmes y ellos eran como 15, 20, ¿viste? Los metieron todo en cana, no pasó nada ahí, ¿viste? ¿Te la Pero hacían sufrir cuando te llevaban detenido la policía? sí, sí, nos garrubiaban. Yo tengo recorridas varias comisarías del circuito futbolístico, muchas, muchas. Ya en el 76 también, el día que le ganamos a Boca, con el gol de Rando, que le ganamos 1-0, ese día fuimos 100 en cana. Que Cachi no tuvo mejor idea de bajar ahí en Hipólito Yrigoyen y ir caminando de ahí hasta hasta la Boca. Y la caminata esa, en esa época venían lo que se denominaban ganadores, que venían a la barra, pero Venían a chorear. venían a chorear, de visitante. Era bastante elegante la apodo, ¿eh? Hoy en día sería rastrero. Sí, bueno, pero no, eran los ganadores, eran hinchas, pero bueno, tenían su vicio. Y no van y le roban una cadenita a la hija del comisario de la 30. Llegamos a Montevideo, California, época de los militares, ya estaban los milicos, año 76, y ahí en California nos aparecen los carros de asalto, con los cosacos, todo contra la pared. Fuimos 100 en cana y en la 30 yo zafé, después me largan porque por menor. Tenía 16 años, zafé, me largaron. Que llegué a la cancha y cuando entro a la cancha se el gol random. Pero no, en ese momento les dieron una paliza a los muchachos, los tenían todos tirados en el suelo, los pisaban.
O si no, nos hacían bailar. O si no, yo en, qué sé yo, en Maipú, con la cancha de Chacarita también estuve preso. Me hacían Te saltar, hacían salto comer rana, esto, salta acá. Y sí, bien los hacían verdugo, Bien comer, la verdugo, te militar. verdugueaban al estilo Colimba, ¿viste? Te verdugueaban pero así. digo, ¿los hacían estar 2 días o un par de horas Y te nomás? comían, en Morón también, 4 días En tuve. Morón, sí. Sí, tuvimos todo en cana, que bajar el día de los camiones, después a la salida, bueno, nos paró la policía, nos llevó en cana. Ya me había querido llevar en cana en el término del primer tiempo, que me volaseo con lo de Morón ahí, platea de por medio, bueno. Viste que si no se te ve, ¿eh? Y no, no, unas tantas. Y el Ese, día de Morón, ese día se veía. le dicen a Cachi, le dicen, Sí, no sé si. porque saltan, viste, que tiene la cancha vieja, bueno, Sí. la La lateral no llevé, tenía, no tenía tribuna, viste. la No, y viva. entramos por ahí, por abajo, Sí, por y el entraba costado de por la la punta tribuna, de este, ellos. yo los provocaba, viste, los volaseaba. Y, y saltan cuando ya estaba por terminar el partido y se nos viene. El malón que viene, viste. Y ahí, bueno, par de piña y qué sé yo, y lo agarran a Cachi y, y le dicen, ustedes nos entregan a huevo y se van todos tranquilitos. Lo queremos a huevo. Ay, Dios mío, estuve atrás de una libustrina, me acuerdo, me buscaban por todos lados. Ahí hasta salir. Otra vez nos salvó una peregrinación también. Bien. Pero bueno, nada, historias, anécdotas. ¿Qué te decían Sí, en tu sí. casa por separarte la barra? Eh, nada, Nada, ¿No? no, nada, nada. porque yo iba a la cancha. Sí, mi viejo era ¿Vos tampoco? futbolero, sí, pero sí, cuídate. ¿Tu viejo se la debe venir que te ibas a meter en la barra de pibe? No, 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 tampoco se iba a pensar que iba a terminar siendo hincha de Quilmes, porque él era bostero Lo de único que bostero, sabía que si iba a Morón, ¿y de dónde juega? En la cancha de Morón. Bueno, te espero mañana. sí, Claro, no, las veces que ya pobre, sabía. pobre Sí. viejo, las veces pobre viejo, ahí a Villa Maipú, a Chacarita, a las 3 de la mañana, pobre viejo, me venía a buscar para Un sacarme. re viaje Sí, encima, pobre pobre. viejo, sí, sí, me ha ido a sacar a La Plata. Bueno, la primera de Quilmes era Ah, boludo, pero asiduo lo que tenía la concurrente era. cancha de Morón que te desparramaban por todas las Sí, comisarías. sí, sí, yo no me acuerdo Claro. que fui a terminar, no sé dónde termine La Reja, no sé dónde me habían mandado. Pues agarraron unos cuantos, era un camión entero. Así que habían separado 5 acá, 5 allá, 5 allá. No, Ese día era tuvieron como 3 días. 3, 4 días, sí. Nos vino a buscar el negro, nos sacó el negro. Nos traía comida, el No vaya. negro, siempre todos los días venía con el bagallo de Quilmes. Pero bueno, épocas. De esta, Sabíamos a qué nos ateníamos, ¿no? Ya está claro. bien, uno estando en la barra, sabés que vas a ir preso en algún momento y bueno. De esa parte hasta acá, ¿qué era lo que a ustedes les llamaba la atención? Lo primero que iban a la cancha de chicos, ¿qué miraban la tribuna, le Y daban la bola al bueno, 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 partido? yo ahí te contaba que cuando mi papá me llevaba a ver a Boca, que tenía mis tíos, tenían platea ahí, la platea la tenían al lado de la 12, ¿viste? Terminaba Claro, la 12 mirá. y yo en vez de mirar el partido miraba la 12, miraba la barra de Quique el carnicero, ¿viste? ¿Qué veías de esa época, vos viendo ya afuera? ¿Qué Y puede veía, escribir? ¿Qué puede escribir? y la pasión, ¿entendés? La locura. He visto un par de Boca River, he visto a Gatti atajando para River, viniendo de, corriendo atrás de la 12, ¿viste? Y saltando, agarrándose el travesaño y haciendo así. Y bueno, eran cosas, o mirando a la hinchada de River que llenaba las dos bandejas, que ya le tiraban el pizza abajo. No, no, era cosa, ese folclore que, bueno. Inolvidable. Y te pega, te va pegando, ¿viste? El cantito, querer cantar, querer gritar, querer estar ahí, y el paravalancha. A veces yo jugaba de chico, me agarraba del ropero y hacía que estaba en la calle. Ese era mi juego, ¿me entendés? Esa era mi Eh, pertenencia. En vez de jugar a la figurita o qué sé yo, me agarraba del coche del ropero y cantaba. Hay barras que son organizadas, hay otras que son gachivache, que Claro, no tienen una conducción. eh, Hay barras zarpadas, sin código. hay de todo, sí, hay de sí. todo. Tenés de todo. Pero acá, bueno, está la época del negro, cuando bajaba los pungas del tren. Sí, sí, también, Ah, lo no, no, reconocía y no. lo bajaba. Sí, Sí, no, sí, se negro los lo bajaba. permití. Acá no llegaban a pasar Bernal los pungas. Sí, no, no. A lo de River le dimos una vez. A
una rinconada, me acuerdo del finado Juancito La Rosa, también recuerdo para Juan La Rosa. Uno que también, un muchacho que falleció después del partido de Boca también, por cosas, viste, que quedó que iba a ir preso, que no iba a ir preso, bueno, historia. Y también él solo se le paró a los de River, a los ganadores de River, pues River tenía un problema terrible. Muchísimo, con una Terrible, ya en banda. esa época, ya te estoy hablando de los 70, se le paró, le dio una paliza ahí, después le dimos todo, ¿no? Igual Pero dicen que los ganadores se paraban de mano, ¿no? sí, sí, Porque sí, eran sí. mucho aparte. Era mucho, era mucho. Con nosotros venían, eran de Quilmes, ¿me entendés? No eran vagos que venían de otro lado. Pero, Ha habido de otro lado, ¿no? También, pero pero te digo, hoy está a la distancia, creo que cualquier equipo que ve un ganador de Punga se va. sí, hoy creo que sí. ¿Por Bueno, qué era ahí, aceptado antes? Eso me y llama mucho la porque, y atención. porque, bueno, era la vagancia, ¿entendés? Era la vagancia, era, ¿Lo veían como ser atorrante? sí, como ser atorrante, ¿me entendés? Y se robó el reloj, y se, bueno, viste, era el folclore, estaba dentro del folclore de las barras, ¿me entendés? Pero eso hoy en día me parece que no lo No, permite hoy ninguna ya no, hinchada, no, ya no lo permite. Bueno, afortunadamente. ahí tenés River. River tuvo un problema terrible, que por eso entraron los Patovica, ¿Eh? los Vos lo dijiste. Slenker, que creo que estaba Santilli, el presidente, bueno, ahí, en la tribuna de River no se podía ir más. Contaban algunos muchachos así, viste, gente nada que ver de la barra, viste, pero Hinchas hinchas, comunes. hinchas comunes de River que venían, no, no, ahí arriba no se puede ir. Te robaban ahí en plena tribuna de River, viste. ¿Cómo le vas a robar a los de River? Porque aparte era eso, no le vas a robar a la gente nuestra, viste, ¿entendés? Como mucho andaba de Andá, visitante. cuando íbamos de visitante, Claro. viste, bueno, ahí, bueno, sí, sí, eso se fue limpiando bastante. En ese sentido sí se mejoró mucho, mucho. Pero, ¿sabés qué pasa? ¿Por qué se mejoró mucho? Porque también se cortó el tema de los visitantes. Las últimas épocas de visitantes ya no se iba más en tren, se iba en micro. ¿Entendés? Sí, Iban todos caravana, de club. caravana, micros, club. Entonces todo eso se fue cortando. Porque en nuestra época, como te reitero, íbamos todos en tren, salíamos, tenía subte, tren, caminata y todo eso se daba para que en ese trayecto se mete una mano, ¿viste? No, Se y la roba. capital en esa Y época era la un capital dolor de huevo. y un Tren, dolor de subte, huevo era. Pero bueno, bastante complicado. Bastante complicado para contener a la masa. sí, no, no, no. Era difícil. ¿Y te hacían sentir el rigor yo no lo veo como provincia, pero como sé de Quilmes ibas a capital? ¿O no? La No, policía, no, digo. no, ¿No? no, 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 no había esa diferencia, vos sos de pero no, 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 te pegaban parejo todo, te pegaban parejo lo de la provincia, como la bonaerense, como lo de la capital, la federal, y te daban, sí, te daban. ¿Había pica con, por ejemplo, estudiantes o gimnasia? Porque ustedes son amigos, No, no sé si todavía son amigos de estudiantes, pero que hubo una hoy, relación, hoy, como es lo mismo que con Chicago, viste, con estudiantes, no ya sabes. se fue perdiendo esa relación que teníamos. Hay algunos muchachos que se hablan, se juntan, ¿Sabés viste. cómo se generó esa amistad? Y con estudiantes, Sí. y yo la hice. ¿La hiciste vos? Prácticamente la hice yo. ¿Cómo fue? Y porque, como te contaba, Acto. cada 15 días viajaban, ¿entendés? Sí. Y en un partido nosotros creo que estábamos esperando a Boca, no me acuerdo bien cómo fue, y viene Estudiante, y estaba el cordobés, me acuerdo, lo que manejaba la barra, no tanto, pero manejaba. Y ahí hablamos, che, loco, pero nosotros la rivalidad máxima era Gimnasia. contra Gimnasia, Gimnasia. contra el Lobo era muerte. Se odiaban, ¿no? Sí, con el Lobo era muerte. ¿Por qué? Porque tenemos la disputa de quién es el decano del fútbol, ¿entendés? Entre ellos, ¿viste? Claro, nosotros somos nosotros los decanos del fútbol porque ellos en su momento también fue en esa época, en el 87, pero ellos eran un club de gimnasia y esgrima, ellos eran de esgrima y nosotros éramos de fútbol. El primer equipo decano del fútbol argentino fue Quilmes, que fue un desprendimiento de alumni, ¿no? De los ingleses. Y bueno, por esa rivalidad que teníamos con Gimnasia, hablamos, y después tuvimos que ir a La Plata, a la cancha de estudiantes, nos esperaron con un asado, después hicimos recíproco, y ahí, bueno, porque la mayoría de todos los vagos de las barras de esa época, éramos todos muchachos, ya te digo, laburadores, todos el mismo estilo, ¿viste? De la misma forma, La distintos misma colores. forma, nada más que vos defendías esos colores, pero éramos todos vagos y atorrantes, ¿me entendés?
Y bueno, Sí, una vez pero que te bueno, juntaste, hablaste y qué sé yo, ya te y digo. después generacionalmente eso se va Y perdiendo, después se fue las perdiendo, ¿no? relaciones se van perdiendo porque Mirá, tanto de acá como de allá se van abriendo, entonces y las cada vez épocas queda, pasan, ¿no? Pero bueno, Tony, me acuerdo, el mate cocido, gimnasia, todo un muchacho Guillermo. ¿Se armaban buenos El, combates con gimnasia? che, con gimnasia teníamos. ¿Era complicado ir al bosque? Sí, amigo, era complicado. Te, te tiraban de arriba de los árboles. ¿Y Nosotros se tuvimos. sentía también un poquito el plus de que ustedes encima eran amigos estudiantes? Sí, sí, después sí, se sintió, ¿cómo no? el día Se que, querían no, matar. el día que nos corren el tren, ¿El tren? pa, Sí, bueno, ya después, bueno, porque otro de los temas también que también se divirtió fue el tema de las armas. Antes era todo mano a mano, cadenazo, gomazo. Acá en el año, la famosa barra de la goma de San Lorenzo, que eran que te venían con la goma y todo, la rompió toda la hinchada de Quilmes, los viejos, de años 60 y pico, la barra de Milanesa. Pero era eso, no había armas. ¿Entendés? En ese sentido, nosotros fuimos medio culpables con el tema de los fierros, ¿viste? Porque se empezó a usar, como nos habían cagado a tiro, nos cagan a tiro, bueno, nos vamos a cagar a tiro. Pero ¿Había un encargado para llevar o no, no, cualquiera? cualquiera te intentaba como que, fulano tiene, y bueno, era así. Pero si se podía evitar, se evitaba. Ya Acá, porque lo que vos me estás diciendo es que se vieron obligados a empezar a usarlo, pero porque la pasaron sí, mal una vez. sí, sí, Pero sí, si era por sí, ustedes, sí, no no, preferían no no, usarla. no, no, preferíamos no O usarlo, ni, no, ni tenerla ni encima. tenerlo, no, yo jamás, no, no, ni me y mirá, interesaba. el último mano a mano, estábamos hablando el otro día, fue con San Lorenzo, Sí, acá atrás de la estación, acá en la estación, sí. que, bueno, pues, mano a Hubo, mano, ahí porque no, nos tiraron, eh, pero Hugo de San Lorenzo quien tiró. Ahí, pero el mano a mano fue y tenía una rebanda San Lorenzo, porque había traído en la cancha vieja. en la cancha bien, estamos ¿Tenían hablando. pica con San Lorenzo ustedes? ¿Qué Eh, rivalidad? No, no sé no, si no pica. era pica, no, 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 no. Teníamos pica con Racing, con Independiente. Con ¿Son Independiente también tuvimos ¿Se podría una. llamar vecinos o no? ¿Eh? Son como vecinos. Sí, Con equipo, Racing vos no, contra los equipos grandes con Racing tenías. no, No, con Racing no. ni vecino. Con Racing ni No, vecino. no había Ni ni Racing ni onda. No, ni vecino. Independiente. Independiente tuvimos una pequeña relación que ¿Por fue cuando Tamba? estaba con Tamba. Tamba un amigo. Pero Tamba, que Tamba era de acá de Quilmes, era de acá de Claro, Colorado. sí, Y sí, de Tamba en acá. el 75, cuando Quilmes tuvo la vez que hizo esa famosa campaña, Tamba venía con el bombo a tocar el bombo acá a Quilmes. Y después te haces amigo, ¿viste? Sos vago y te haces amigo. Yo conocía muchos pibes independientes. ¿Conociste al gallego? Pistola, el gallego amigo también. Gallego Pompey amigo. Éramos pibitos, éramos de la misma generación. ¿Entendés? Claro. Hemos ido a canchas también juntos. Es ¿Fuiste a ver al más, rojo un par de veces? y en un par de veces fuimos ahí, que hubo, ya te digo, un tiempito de relación poca. Y que después hemos jugado al fútbol con ellos. ¿Y se eh, rompió? y se rompió porque un día tenían que venir aquí, me lo estábamos esperando con un asado y no vinieron y bueno, no vinieron, chao, se pudrió. ¿Entendés? Nos dejaron pagando y se pudrió. No había celulares, no había comunicación, no había nada en esa época. ¿Y, ¿Viste? y vos creés que ellos pensaron que iba a pasar algo mal? No, no, después acusaron que como había un mal tiempo pensaban que se suspendía, qué sé yo, bueno, una cosa así fue, ¿viste? No, 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 después. Y no hubo ningún combate a raíz de eso, ¿o sí? No, no, hubo. Después sí, sí, las escaramuzas en cancha independiente o acá, yéndolo a buscar, sí, sí. Después, una vez que estaba todo podrido, los íbamos a buscar. Si le podías dar, le dabas. Si te paraba la yuta, te paraba, ¿viste? No, no te dejaba llegar. Pero que lo íbamos a buscar a todos. A todos. El rojo se caracteriza por haber tenido una barra histórica, la de gallego. Bueno, en esa época, el que manejaba todo era el gitano, era Pistola. Pistola era un peticito así, bueno, estaba Ñandú, estaba Balá, no, Balá era de Era No, de Racing, Balá Racing. era de de Racing, Racing. Balá era de Racing, sí, ¿Era bien. jodido ir a la cancha del rojo o no? No, 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 no. Era en la entrada ahí, pero Y con Racing, por lo visto, sí, si me está sí, él está diciendo recién. Con Racing fue muerte. ¿Esto tiene que ver con las Yo tuve reuniones o una. no? ¿Se pasó por medio No, personal? no, 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 pasó personal porque siempre había bronca con Racing y bueno, después de. Ah, sí, boludo, fue.
cuando se hizo el cese de hostilidades, vamos a decir, Bueno, ahí pasó, que acá los teníamos ahí servidos en el plato para comerlo, ¿qué pasó? y Bueno, dijeron, no, no se porque toca, en no se ese toca porque momento, hay que respetar el acuerdo. en ese momento fue donde arrancó ese pacto de no agresión. Y justo viene Racing a Quilmes, cuando Racing estaba en la B, año 84. Bueno, vienen a Quilmes y bueno, es más, nos tuvimos que pelear con algunos muchachos de Quilmes porque ¿Sabes? lo teníamos todo arrinconado ahí, ¿entendés? Está entre ellos Cacho Ciudadela, me acuerdo. Y bueno, le perdonamos la vida, bueno, pacto de no agresión, bueno, nada, se fueron. Y después ya en la segunda rueda, que pasaron ya como 6 7 meses, primero nos roban una bandera, en el sentido no de cancha. Veníamos de la Fuera cancha, del ámbito. fuera del ámbito, veníamos de la cancha de Lanús, Cachi lleva una bandera solo, que vivía a 5 cuadras de la estación, El y se va. bolsón, sí, ¿Eh? el bolsón. Sí, no, pero Era un arquero, una era una bolsa. bandera sola que tenía. Y nosotros estábamos todos y se va, como siempre, ¿no? Y se va y a 2 cuadras de la casa lo agarran 3 4 ahí, lo arrinconan y le sacan la bandera, aguantó, pero no, eran 3 o 4, ¿viste? Y resulta que después de esa bandera aparece la hinchada de Racing. Te cuento, te la hago larga porque la fuimos a buscar por todos lados, ¿viste? Y después ¿Hubo resulta. allanamiento clandestino? Sí, también, también. Mi amigo Domínico, eh, ahí, porque estaba en Bernal abajo, ahí. Sí, el río, ¿verdad? Sí, un día le fuimos como 200 hasta abajo a buscarlo a todos. Y nos cagaron a tiro también, nos sacaron a tiro limpio. Pero bueno, y cuando llega el partido de revancha, vamos nosotros a Avellaneda y ya todo eso ¿viste? De la no agresión y todo ya había pasado a un lado, ¿viste? Ya estaba medio descartado. Pero vamos a Avellaneda, nosotros lo habíamos respetado acá, bueno, vamos, ya la final de última fecha del campeonato, de ese campeonato, nosotros ni figurábamos, ni entrábamos al octogonal, estábamos como ahora, ni existíamos, pero vamos, unos 100 vamos, a todo re loco, y encaramos. Cuando encaramos se nos vienen 500 de ellos, 500. Pero nosotros como kamikaze fuimos y lo encaramos, nos cagan a tiro, y cuando nos cagan a tiro cae Manuel, muchacho de nosotros, que todo el mundo de nosotros pensó que le habían dado un tiro, ¿viste? Y bueno, tuvimos que parar, yo iba con una granada de humo, estaba medio copeteado, no le podía sacar el percutor, me quedé con el percutor, esto me decían, qué sé yo, bueno. Era una granada de humo esa de la colimba, ¿viste? No era una granada, pero era estirar y que se haga el humo, ¿viste? Y bueno. Y cae Manuel y al Manuel se nos venían, ya te digo, eran 500, me acuerdo que eran ahí atrás del mercado, era de acá hasta No, de allá, vereda a vereda. de vereda a vereda, ¿viste? Y la calle Y vos ancha, veías manos que y veías sacaban los mal, y fierros y veías mal, tiraban, y tiraban. tiraban y tiraban. Y bueno, quedé al final, yo me quedé solo ahí como un parro queriendo, con bala, con ese bala, queriendo lobocear y rulo. Con el famoso rulo, el pobrecito después falleció. Pobrecito, bueno. Y me dieron, ahí me dieron. La Te abrieron la verdad, cabeza. me abrieron la cabeza. Pero bueno, digamos que con código, ¿viste? Porque yo, Había un límite, ¿no? En eso. sí, Sí, con código hasta ahí, boludo, me dieron, me dieron. porque fueron después a buscarte al Sí, Finoquieto, pues siguieron al corriendo. Fiorito. Después, sí, vinieron al Fiorito. Terminamos los Para dos. ver cómo estaba, A Manuel lo imagino. pisotearon todo. A Manuel al final no le habían puesto un tiro, le habían dado un piedrazo y cagá. ¿Viste? Y cuando cayó lo pisaron todo, ¿viste? Lo rompieron todo. Y a mí me agarran a la vuelta, me le paro, ahí me pongo contra una pared, le digo mano a mano, ¿no? Y mano a mano me dieron de todos lados, ¿viste? Sí, Y bueno, mano por mano. mano por mano me da. Me acuerdo que uno que había estado en la reunión, hijo de puta, no me olvido más. Que habíamos estado en la reunión hablando, cuando fue la reunión en Morón, me agarra de los pelos, me levanta, viste, esto es Racing, me pega, Blun, y cagón, hijo de puta, me pegás. Y bueno, nada, pasó. Bueno, vamos al Fiorito, no sé, no, cosen, a mí me cosen acá en la cabeza, y cuando salimos los tenían ahí, estaban todos ahí esperándonos en el Fiorito. Ahí fuimos, los encaramos. Decí que se metió la policía, porque teníamos tanta bronca que se pudría de nuevo, ¿viste? Hay muchas historias que escucho de distintos equipos que... Pará que te cuento otra de Racing. Dale. También han venido acá y los hemos corrido hasta abajo de la cama, ¿entendés? En las vías y del tren, terminaron saltando en el parque de la Esto, cervecería, un paredón. esto era todo bañado. Esto era todo bañado, esto no existía. Esto era todo bañado y te los corrimos, que no éramos muchos, nosotros éramos 20, Todo bien, ¿viste? todo bien. Y le dimos para que tenga y para que guarden, ¿viste? También.
Con Racing tenemos varias, pero nada. El Fiorito era un lugar que se encontraban, iba a decir. Muchas veces que hay ¿Cómo algún andamos? quilombo Mm. y un herido y después en el Fiorito se sigue. Es como el segundo lugar, ¿no? Me imagino que ya tuviste más de una historia ahí en el Sí, Fiorito. sí, sí, ahí eran Esteban, me ¿todo encuentro. bien? Mirá, están pasando los Sí, jugadores. Para la gente que estamos, no sabe. Ah, estamos, perdón. Sí, No pasa nada. estamos acá. sí, parece charla de café, ya te olvidás que Sí, ya está. te No, pero olvidás. es una charla de Es una café sin charla de café. café, No, no. sí. Ya, aparte van a quedar tantas cosas en el tintero porque, bueno, viste, uno no se acuerda, pero los viajes afuera, Rosario, Santa Fe, ¿Cómo era eso? eso eran alucinantes, eran... ¿Ves? ¿Conseguían un Hablando del micro, código, No, íbamos en tren? micro, hablando sí. del código, lo A que ver. hizo Rosario. ¿Eh? Lo que hizo Rosario cuando nos cagó, cagó piedrazo a toda la gente común que dejaba los autos en el Sí, estacionamiento. Pero lluvia de piedra, ¿eh? Ahí cobró también, ahí lo que gana piedras Aníbal. sí, 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 estaba Aníbal Fernández. Que se nos vinieron, vinieron los ganadores, hizo primero. Ahí, venían a chorear. No, nos caga la policía, porque nosotros cuando llegamos a la cancha habíamos llegado temprano y la mayoría de los coches y micros habíamos dejado de un lado. Cuando terminó el partido nos encontramos que la policía nos había cortado para este lado y nosotros teníamos todo del otro lado, ¿viste? Pará, loco, y bueno, ahí tuvimos que dar toda una vuelta, una calle Cancha oscura, complicada. cancha complicada. También nos Sí, tuvimos pero que también te la complica la yuta, ¿eh? se lo complicó la yuta. En ese momento, Aníbal Fernández era ministro del Interior y también, por más ministro del Interior, también, viste, no, Estaba ahí con los pibes. sí, no pudo, no, pero no pudo hacer nada, Ah, no pudo hacer nada, queríamos ir a donde estaban nuestras, porque nos hacían pegar una vuelta No, me bárbara. acuerdo que estaba recaliente Aníbal porque lo habían cagado a piedrazo él también, habían Sí, roto todo el y él coche. siempre vino a la cancha? sí, sí, venía, déjalo ahí, Aníbal. Eh, sí, siempre tuvo buena, hincha de Quilmes, ¿no? Hincha de Quilmes, pero bueno. En algunos partidos venía, pero bueno, no era ¿Cuándo no, tan así de pibe puede ser. Antes de ser intendente, antes de ser, venía. Pero después ya, bueno, nada, otro tema. La política lo llevó para otro La lado. política lo llevó para otro lado, tal cual. cuándo notaron que se volvió más picante la cancha? A partir, no sé, de 85, 90. Sí. Muchos apoyan los 90, dicen. No, las canchas fueron picantes siempre, ya te vuelvo a decir, en la década del 70 era paliza y eran palizas adentro de la Es que cancha, dicen fuera que de en la los red. 90 empezó a haber más armas, por ejemplo. Eso sí, Dicen en los Bueno, 90, la década fines del de fines los de 80, 80, La claro. década fines del de los 80 80 y La empiezan previa. a aparecer en algunos partidos, claro, ya después se profundizan en los 90. se profundizó en los 90, ya más armas, más esto, más lo otro. Se desvirtúa todo lo que era la barra brava, digamos. Se desvirtúa. Terminó siendo para otro lado, ¿viste? ¿Entendés? Ya pasó a ser más delictiva, más confrontativa por problemas políticos. Ahí empieza, ¿viste? A ingerir la política. Y nada, bueno. Se desvirtúa, para mí después se desvirtúa, ya en los 2000 ya fue otra cosa. ¿Les robaron alguna vez algún trapo a ustedes? Y la única vez esa, como te había contado, con Racing, ahí, pero no en partido, sino terminando un partido, ya después a Fuera. las 3 horas, Y y fuera de de contexto casualidad de... que había 3 o 4 de Racing en una parada de colectivo y lo vieron a este Cachi también que confiado, que iba con la bandera bajo el brazo y ahí se la Y a manoteaba. raíz de eso empezaron a tomar ese recaudo de que quizá toda la barra Sí, sí, sí. llevamos todo trapo nosotros. Porque Juaní, ¿cómo andás? en esa época no utilizábamos los lugares públicos, el estadio, de guardar la bandera, nada. Eran casas, ¿no? Claro, se la guardaba uno. Había un encargado que se encargaba en esa época de la calle y las tenía toda la casa. Si la puerta de la casa a veces te estirábamos ahí en la calle. Una Una locura. Hoy en día es locura. una Hoy en día no lo locura podía eso. hacer, bueno. Pero bueno, fue la única vez, así, después en cancha, en tribuna barra contra barra, no, nunca, jamás. ¿Y ustedes llegaron a robar muchos trapos después? Sí, Sí. sí, Bueno, sí. hablamos teníamos un collage, un telón El telón que era un con, collage Toda la de toda bandera de la cosida. sí, unión, sí, sí. con todas las Después banderas. no, después, ¿qué ¿Cómo va? pasó? Teníamos de San Lorenzo, de Tigre, de Ferro, De de Atlanta. Atlanta. De Atlanta le robaron un bolsón entero los muchachos. ¿Un bolsón Sí, entero? bueno, pero fue en un partido amistoso. Le colaron, ¿Allá, en Villa Crespo? en Villa Crespo, le colaron a los vestuarios y encontraron los bolsones y se los llevaron todos.
Y bueno, sí, después, ¿Ya bueno. existía ese módulo de vender banderas también? No, de vender No, bandera, ¿cómo vender no, bandera? no, Vos te ¿cómo? robás un trapo y después que se la vendés a alguien que le No, tiene bronca a ese no, equipo. no, era No, trofeo de guerra. no, eso no se ve. Ese Ahora era, ha pasado, ¿eh? No Sí, te yo. puede bueno, ser, volvemos a sí. los códigos. Podés decir sí, pero ha pasado, Sí, ¿eh? ha No, No estoy pasado, no. no, mintiendo, ¿eh? tan No, rastrero, no. no, 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 esas cosas no, no. Al contrario, era nuestro trofeo de guerra. Exhibirlo, viste, era una cosa, era pasional, era una cosa pasional. Mostrarle la bandera al otro, que la vengan a buscar, viste. Y aparte yo imagino que en esta zona te robaban un trapo de ponerle de Racing Independiente, le llegaba el toque, ¿no? Sí, Esos sí, sí. rumores. Hola, ¿cómo va? Sí, sí. Era, era al toque, teníamos satélite. Por eso te digo que la bandera esa que le roban a Cachi la vamos a buscar a Bernal abajo, porque nos habían dicho ya que. Porque había sido así, habían jugado los mates acá, y estos tres Mm. venían de la cancha de Argentino de Quilmes, aparentemente, ¿viste? Nosotros habíamos jugado en la cancha de Lanús, me acuerdo. Y bueno, lo vieron a este que con el trapo solito regalado. Y bueno, y después investigando, bueno, no, está en Bernal abajo, en Villa Alcira, que esto, que lo otro, que lo de Racing, que la tiene Domínico, Domene, que le decían Domene, de Domínico, un muchacho, que después compartimos médico, ¿verdad? Las vueltas a la vida, ¿viste? Un buen chabón. Como todo, como ya te ¿Cómo dije, andan? ¿viste? En la ¿Cómo van barra, yo? en la barra eh, de todos los clubes, la mayoría teníamos todos los mismos códigos, ¿viste? Éramos todos muchachos laburantes, te hablo de la década 70, 80, ¿Metía satélite usted o no? ¿eh? ¿Metían a alguien a seguir un auto? Lo hice, Seguirlo cuando... lo Ah, hice. ¿vos lo hiciste? Sí, lo hice Sí, pero a veces, a Hoy veces, entiendo, a hoy veces no entendido eran todo. confiables, boludo. con No. Juancito La Rosa, habernos metido en la tribuna de Huracán, de San Lorenzo, de Ferro, ¿Y te ibas seguirlo. victorioso? No, sí, se ha robado una bandera de Tigre, bueno, lo de Atlanta, y después Acá, tuvimos a punto de también a lo de Ferro que lo guardaban en una galería en la avenida Rivadavia. Ah, toda la data, Lo toda la data. agarramos a uno el coche que pero estaba adentro, los no pude, satélites a veces no son confiables. Un partido acá con Chacarita, tampoco. salimos a buscarlo entre medio de la cervecería. Cuando lo sacan, mandamos un par de pibes a, bueno, chiflar cuando vienen los micros. Vienen corriendo, ahí viene, ahí viene. Salimos todos, los dos primeros micros eran de la yuta. Claro, Dios. claro. ¿Cómo anda, Mariano? Era- Este, eran todos, claro, eran todos. y claro, nos quedamos frente a frente con la Por yuta. eso, bueno, es la época ya de los micros. Ya cuando se empiezan a utilizar los micros para el traslado y todo eso, ya venían custodiados y todo eso. Por eso era, para mí, ¿no? Que la viví, era pasional, era el viaje en tren y agarrado, La arriba caravana a del Córdoba, Rosario, techo. Y Newell. hemos ido, hemos ido. Ya, también íbamos micro, ¿no? Pero he ido a Santa Fe en tren, también he ido. Sí, He ido a Colón, a boludo. Colón, en ¿Se Colón en hacía la tren. jugada con el chancho o no? Nada, todo bien, nada, se sacaba pasaje también. Esos viajes largos, sí, no había problema. Eh, También con Colón tuvimos buena onda también. Ahora está medio quedado, pero. Los esperaban Pero porque así. No volvimos a no, jugar. ¿Hacían reuniones allá? Estuvimos, sí, sí, allá te en esperan, la, en te la Santa esperan con, Rosa, sí, amigo, teníamos vídeo ahí, o el indio ahí, si habremos comido asado, tomando porrones ahí. Tomá sí. porrón de un freezer así. ¿Y cómo nació esa amistad con Colón? Hice hablando, había varios de Colón de acá, que vivían acá, que pertenecían. Mira, es más, tengo fotos del negro y Cachi entregándole un banderín a uno de los vagos de Colón, adentro de la cancha. Y bueno, había un par de muchachos que eran de la filial, de acá que vivían en Buenos Aires y que eran de Santa Fe, tenían la filial acá. Y ahí Claro. contactos. ¿Quién me va a jugar un partido medio chivo que no íbamos al descenso también? Año 80, 81, por ahí. Y teníamos que definir allá. Y bueno, habíamos hablado con Colón, con los muchachos, ahí se había arrimado. Y bueno, nos esperaron ahí en la Santa Rosa. Bien, una atención bárbara. Han venido acá también, nos hemos Pero atendido. cada vez que Pero vamos cada vez para que fuimos allá, allá, es más, hubo muchachos que se quedaban 2 o 3 días. sí, se quedan de Se caravana. quedaban de Fin de caravana semana acá. largo, está bien. Bueno.
Después con Central también tuvimos ahí, cuando estaba el Cabezón Fanta ahí, que un día que casi se pudre todo, nos iban a matar y el negro, como siempre, salvando la papa, ¿viste? Bueno, nosotros encarábamos en cualquier ¿Te lado, ¿viste? hacían sentir ser porteño en esos lugares o Sí, no? te hacen En el interior sentir. sí. A mí me Sí, pasaba al revés. los cordobeses también. Con un instituto también tuvimos también una agarrada también en Y en eso, Córdoba con Talleres con Talleres. estamos bien. Después Sí, Pero hay buena onda. con todo lo Talleres hay demás. buena onda, con un Belgrano no, con Belgrano una rivalidad a muerte. Se la aguantan, vienen, han venido. ¿Sabés cómo fue la amistad con Talleres? ¿Vos estuviste ahí? No, no, ya con Talleres no tanto. Ahí estaba Mendieta, ahí el uruguayo. Los muchachos más de la generación que vienen 10 años atrás de nosotros, ¿viste? Claro. Ahí ya arrimaron. Yo ya después de los 2000 sigo yendo a la cancha, sigo estando, pero ya hinchada, barra. No. Ya te puse bien más grande, con otra cosa, Claro, otra, claro. otra etapa. Otra etapa, laburo, mucho laburo. ¿Coinciden ustedes que ser parte de una barra y sobre todo mesa chica tiene como, no sé, 20 años, 30, no sé? ¿No es eterno? Son Eh, etapas. eh, eh, en la- Lo que lo pasa que es pasa es que, que cambiaron las épocas. Si hubiesen sido nuestras épocas, no hubiese cambiado tanto, ¿entendés? La escenografía, los panoramas, los códigos, por ahí todavía estábamos en la tribuna, ¿me entendés? Pero ya cuando vimos ese cambio, ¿viste? De códigos, de cosas, dije, pero también tiene que ver con lo cultural, porque cultural, es un tema vos cultural. fíjate Sí, que pasa en todos los los clubes, ¿no? Está referentes, hablando Claro, solo de acá. yo los veo referentes se pelearse sostenían en acá, el tiempo, No, por claro, eso digo, 30, ¿entendés? 40 años capaz que tuviera uno. Hoy, hoy es claro, muy volátil todo, Bueno, ¿viste? el Loco claro. Tito justamente es un referente que estuvo muchos años. Estuvo más de 40 años fácil. ¿De El Loco Chicago? Tito. No, Tito de Belgrano. Ah, de Belgrano, no. Yo conozco a Tito de Chicago, un amigo, ya fallecido, ¿no? Pero bueno, ve, ahí está la época de Chicago, de Tito, el Tito Ciervo, Pessoa, decís. Sí. Tito Pessoa, recuerdo para Tito ¿Era Pessoa. amigo tuyo? Sí, 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 muy, buen muy. tipo. Buen tipo, buen tipo. Que está bien, ya falleció, bueno, ya te digo, el Ciervo, Ringo, todos muchachos de Chicago que buena onda. Pero también somos de la misma generación, Bueno, Ringo quedó después de Tito. claro, Ringo quedó después de Tito. Y bueno, pero ahí tienen, ellos también tuvieron sus problemas, cuando entraron a pintar las internas, ¿entendés? Ya ahí uno se corrió al Y costado. creo que la charla como arrancó, vos lo dijiste, creo que fue, que las banderas que van teniendo su insignia en tal lugar, eso va que Claro, uno se empieza claro, a claro, bueno, separar y y claro, cortarse solo, por Vos así claro, fíjate que decirlo. de las entrevistas que vos hiciste con los referentes de las viejas barras, todos coinciden en lo mismo. sí, De que todos eran Es un hilo uno. conductor que, claro, cuando empiezan las banderas de los barrios, claro. empiezan las divisiones Quieren en... ser más protagonistas que el Y, mismo equipo, ¿viste? ¿Entendés? O que la misma hinchada, pará, ¿viste? ¿Cuándo empezaron a ver ese tipo de bandera? ¿Vos te acordás? Fines de los sí, al principio 90, de los 2000. principios del 2000 ya Antes toda, eran todas banderas, digamos, azul y blanca nomás. eran azul y blanca y y Capaz que decía tirantes. Kill, me Pero imagino. vos no veías, o sea, andá a los archivos, vos veías la cancha, no veías una bandera en un alambrado ni a palo. No había banderas en los alambrados, ¿entendés? Identificándose con el barrio tal, con el tal. No, éramos todo uno. Acá en la hinchada venían de Berazategui, de Varela, de todos lados, pero bueno, en la bata era Quilmes, nada más que Quilmes. No era el barriecito de este, el barriecito de allá, no, ¿Y era Quilmes Quilmes. convivía bien con, por ejemplo, equipos como Berazategui que me dijiste? No Defensa y existía. Justicia. Ah, Y con defensa ahí después tuvo un poquito de. Pero no, nada que ver. Ya. ¿Y el clásico de Quilmes es Argentino No, de con Argentino de Quilmes? Quilmes. Lo que pasa es ¿Lo que, bueno. considerás clásico? Sí, 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 sí. sí, es clásico. Es claro. Después los demás, Lo demás. el de Salamín, el de acá, Arsenal. el No, con de Temperley Santa Cruz. también era un clásico. Me lo Temperley han dicho también, sí. muchos también, Sí, con Temperley. Temperley era Ah, el clásico. Santa Cruz de la Sierra acá, ¿De que fútbol o tenemos de tribuna? Santa Cruz de la Sierra que está acá, en el fondo, Sí, ¿viste? el fondo acá. Escuchame, ¿Temperley era Los balcones. clásico de tribuna o de De fútbol? todo. Con Temperley era clásico ¿Cómo de anda, todo. muchachos? Ahí va. Temperley, Banfield, Lanús, la zona sur, esa rivalidad de zona sur. Pero clásico era con los mates. Lo que pasa que jugamos en distintas divisiones y bueno, el último partido oficial que jugamos con ellos fue en el 81, año 81.
Así que Muchísimo. muchísimo, ¿viste? Entonces, bueno, que se quedó todo ahí desvirtuado, pero bueno, igual ellos también son muy pocos, también tuvieron sus problemitas y nada, bueno, nada. Y para cerrar, ¿cómo les pegó a ustedes como hinchas, opinión personal, haber perdido el estadio histórico? Me No, metiste todo en allá, no, Matito, Gustavo. Eso me vas a hacer pero decir cosas que, Después te vas a no es por arrepentir. nada, que- pero para mí es importante eso en los clubes de los hinchas y para las generaciones que vean este video. no, 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 Sentido de no, pertenencia. Es todo eso. yo todavía no lo puedo asimilar, no lo pude asimilar. Mis raíces son de Guido y Sarmiento, de nuestra cancha. Está bien, en esa época había que cambiar los tablones, pero se podía haber hecho tranquilamente la cancha de cemento ahí. Nos corrieron con la parada de que no, porque había que abrir una calle que se Y cortaba. la calle nunca se abrió. Y la calle nunca se abrió, nos corrieron que no, porque necesitamos un estadio con tanto, porque ahora la capacidad de que esto y que lo otro, la Modernización, modernización, sí, sí, para subir a primera, porque también era, pues no, vamos a subir, ahora cuando tengamos el estadio, vamos a consolidarnos en subir. primera. Sí, no, y después cuando, ¿Hubo una especie de rechazo por los hinchas o es muy poco, se hizo una asamblea y la mayoría, porque bueno, en esa época los dirigentes tenían Sí, también se dio la oportunidad, ¿no? De lo que fue el terreno, claro, la claro. construcción. O sea, Claro, estaban se alinearon los planetas para que se dé esto. sí, sí, estos terrenos fueron cedidos por la municipalidad, estaba Aníbal Fernández de intendente. Y ya te claro, digo, después cuando vimos el tema de la construcción de los edificios donde estaba nuestra cancha, vimos que al final terminó siendo un mero negocio fue una inmobiliario. estafa? Fue una estafa, fue una Estafaron los estafa. hinchas, a los Sí, socios. estafaron a los socios durmieron, la mayoría de los socios durmieron. Yo siempre me le planté en ese mismo momento a José Luis Meiner, que lo considero un amigo, eh, Sí, pero pará, porque pero, estamos pero hablando. diferenciamos la persona Claro, con el dirigente. Como dirigente, sí, que bueno, lo considere, que yo tenemos también muchas lo cosas considero un para amigo, pero cuestionarlo, ¿viste? si Pero se equivoca, se equivoca. lo de la cancha no lo voy a asimilar, no se la voy a perdonar. Y bueno, nada. Aparte, vos fijate que nosotros teníamos una cancha a 10 cuadras de una autopista, ¿entendés? Sí, es que está Era más. una cosa logística que podían haberla aprovechado haciendo una buena cancha de cemento, como la hizo Lanús, como la hicieron un montón de equipos en su lugar, ¿viste? Defensa y Justicia, Defensa, bueno, Arsenal. nosotros Pará, pará, Arsenal, pará. Defensa tampoco tiene. nah, No, pero hablo de que la hizo en su lugar sí, de bueno, histórico. sí, pero no tiene la historia que tenemos nosotros, ¿no? Pero bueno, nos pasó algo parecido que le pasó a San Lorenzo. Ahí, esa es la conclusión. Hoy San Lorenzo están enloquecidos que quieren volver a su lugar, no van a poder nunca volver, pero bueno. Y nosotros acá quedamos acá, bueno, la cancha quedó linda, a todos les gusta, pero para mí no es nuestro lugar de nuestras raíces, El lugar en el mundo. nuestro lugar en el mundo, tal cual, ¿viste? Muchachos, Cristian, muchas gracias. Gracias a Un vos gusto. por un la charla, gusto. por haber defendido nuestra Ah, soberanía. No, y un saludo para todos Pará, los cierran barrios. ustedes dos y nombrar los históricos, hacer lo que quieran. Sí, no, nosotros nos seguimos manteniendo con nuestro grupo Los Históricos, que seguimos estando siendo unos 40 muchachos, hemos perdido muchos muchachos en los últimos 6 7 años, se nos fueron alrededor de 10 muchachos, pero es una cuestión lógica de los años, ¿no? Pero nos mantenemos, tratamos de mantenernos, nos vemos. El domingo pasado acá hicimos un evento con los muchachos nuevos que están en o sea, los que manejan ahora la barra, que son unos muy buenos pibes, ¿viste? Dentro de todo siguen nuestros códigos y todo eso. Se hizo un evento acá para los chicos, el Día del Niño, que han venido miles de personas, miles de gente. Y bueno, tratamos de mantenernos. Nosotros con él, a través de los veteranos, le hicimos chocolatada, factura, y ahí estábamos todos. Cuando se son trabaja cosas, más de lo social. trabajamos más Y en lo está bueno social. también Está eso. bueno eso, ¿eh? Abrir el club para los pibitos, para que empiecen, hablábamos del sentido de Claro, pertenencia, se sientan parte, empiecen a identificarse con los colores. Y nada, es eso. La verdad, un saludo para toda la Peña de los sí, Históricos. saludos para todos. Sí. Y bueno, nos estaremos viendo, ojalá Dios quiera, con una segunda etapa mejor en lo futbolístico.
Y nada, Y abrazo. el recuerdo para los que no están, pero que siempre lo llevamos presente en el corazón, a todos los muchachos.